se encuentran? Iniciemos con relaciones afectivas. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido hoy? ¿Cómo les fue hoy? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal la mañana? ¿Qué tal la tarde? ¿Listos y dispuestos para iniciar? ¿Qué me dicen ustedes? No tenemos tarea como tal de memorización, pero sí tenemos tarea de repaso. Entonces, quienes no participaron la vez pasada, es decir, quienes no presentaron el texto, quienes no presentaron los versículos aprendidos, hoy tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora, si usted lo quiere repetir, pues este es el momento para hacerlo. Entonces vamos a emplear unos minutos, al menos 5 o 6 minutos, para presentar los versículos. Recuerde que la tarea era memorizar hasta el versículo 5, ¿se acuerda? Y si usted memorizó hasta el versículo 7, pues sería una maravilla. ¿Qué tal si lo dice conmigo y después se anima usted solo? Hágalo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acabo de decir de memoria Romanos capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora le toca a usted hasta donde se lo sepa. Algunas personas, unos hermanos que lo decidan, que se decidan hacerlo, que levanten la manita y digan, déjeme a mí que yo lo hago. ¿Quién? ¿Quién levanta la manito de primeras? Si usted no levanta la manito, entonces yo escojo. Aquí está quien escoge. Entonces usted me dirá, estoy que escojo. Ya tengo a alguien en la cabeza. Ya tengo a alguien en la mente. ¿Quién lo quiere hacer? Ok. Carolina, por favor, activas tu micrófono y nos dices de memoria Romanos capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4 y 5. Gracias. Hola, Carolina. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Sí, señora. Sí, sí. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Sí. Excelente, Carolina. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Gracias. Mario, tu turno. Por favor, activas tu micrófono. Romanos 1 del 1 al 5. Si te sabes más, de una vez. Sí, 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 sí. Excelente, Mario. Como siempre, 5 en todo, Mario. Mario, ¿cómo te iba en el colegio? ¿Qué tal la primaria, el bachillerato, la universidad? ¿Qué tal? ¿Bien? Charlemos un ratico. ¿Bien? ¿Todo bien? Buen alumno. Este hombre, buen alumno, buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen papá. Que alguien diga lo contrario, era. Gracias, Mario.
Bueno, hemos estudiado hasta el momento Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 7. Recuerde usted que estamos en la introducción de lo que sería la carta a los romanos. La introducción va hasta el versículo 17, nos quedan 10 versículos todavía de introducción, y hoy tenemos que entrar al segundo punto de la introducción, que se llama deseo de servir, versículos del 8 al 15. Antes de comenzar esa exposición, el subtítulo de hoy sería, o el título de hoy sería punto 2, deseo de servir, versículos del 8 al 15. Pero antes de comenzar esto, quiero que note usted la manera como se va estructurando la carta a los romanos poco a poco. En el versículo 1, Pablo se presenta. Por si alguno tiene dudas de cómo hago yo para evangelizar, cómo hago yo para predicar, cómo hago yo para anunciar el mensaje de Dios, pues entonces el apóstol Pablo enseña claramente que lo primero que se tiene que hacer frente a un auditorio es presentarse. Es decir, mucho gusto, mi nombre es Pablo, yo soy siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. A continuación entonces le dice a su audiencia de qué les va a hablar, porque dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que se presenta a él, a continuación cuenta el tema que va a tratar. A continuación saluda a todos los que estáis en Roma. Y por último, en el versículo 7, pues los bendice. Recuerde que bendecir no es decir Dios le bendiga. Bendecir es tomar la palabra de Dios y aplicarla o enfocarla a una situación o sobre un individuo. Aquí en el versículo 7, el apóstol Pablo termina diciendo, gracia y paz, note la bendición, lo que les está deseando a manera de bendición. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es la manera correcta de bendecir. Ahora esto lastimosamente ha entrado en desuso porque lo que se volvió moda es decirle al otro Dios le bendiga, pero eso no aparece en el contexto del Nuevo Testamento. Lo que aparece en el contexto del Nuevo Testamento es que usted debe tomar la palabra de Dios y debe decirla, ya sea apropiándosela o ya sea liberándola, soltándola en el Dabar, acuérdense el tema que estamos tratando los domingos, sobre las personas que nos rodean. Y de esa manera las personas quedan bendecidas, ya que bendecir significa hablar bien. Y nadie habla bien hasta que comience a usar adecuadamente los versículos que están contenidos en las Sagradas Escrituras. Los versículos que a continuación siguen en el estudio son los versículos del 8 al 15. Los lee conmigo, por favor, de corrido. Ahorita le vamos a pedir a otras personas que nos ayuden con los versículos. Entonces, a ver, aquí tengo, se va alistando, ¿quién? Se va alistando la señora María, se va alistando Liliana, se va alistando Magnori, se va alistando Marley, se va alistando Marta Penagos, se va alistando Marta León, se va alistando Marta Poveda, se va alistando Natalia, se va alistando la señora Zoila, se va alistando todo el mundo. En la medida en que vayamos desarrollando esta lección, usted va a tener que ir abriendo su micrófono, activando su micrófono y los versículos. Usted aprende los versículos, se convierte en un experto, especialista, en un duro en la carta a los romanos y le va a quedar muy fácil después transmitir el mensaje. Y esto es para ir perdiendo, miren, qué bueno, esto es para ir perdiendo el miedo, hay que romper ese miedo, hay que acabar con esa pena y con esa vergüenza, ¿sí?, de decir lo que está escrito en la palabra de Dios. Y si este es el momento de la actividad, si este es el escenario donde podemos hacer eso, pues gloria a Dios que el Señor nos abre un escenario, gloria a Dios que el Señor nos abre un momento en el cual yo pueda recibir la información e irme capacitando en todos los sentidos para ser un efectivo predicador del Evangelio. Eso es una maravilla. Iniciamos la lectura desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Recuerde que estamos en Romanos capítulo 1. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis ¿en dónde? En Roma. Vamos a dividir estos versículos en tres partes para su estudio. Inicialmente, vamos a ver el versículo 8, eso es lo primero que vamos a ver. En segundo lugar, vamos a ver los versículos del 9 al 10, casi la totalidad del 10, no todo el 10, pero versículos del 9 al 10. Y en tercer lugar, vamos a estar viendo los versículos del 11 al 15. Repito, en primer lugar, el versículo 8. En segundo lugar, los versículos del 9 al 10, casi hasta el final del 10. Y en tercer lugar, los versículos del 11 al 15 bajo el título Deseo de servir. ¿Por qué los subdividimos en tres partes esta lección? Porque cada una de estas partes que le acabo de comentar maneja su propia temática. La primera parte habla de la acción de gracias. La segunda parte habla de la oración. Y la tercera parte habla de el deseo de servir. Entonces iniciemos con la primera parte, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios. Ya en el versículo 3, el apóstol Pablo viene diciendo que esta carta la escribe con el fin de que la gente conozca el evangelio, y está diciendo que el evangelio tiene un tema y que el tema es nuestro Señor Jesucristo, que era tanto hijo de David como hijo de Dios. Pero entonces dice, antes de iniciar la presentación del tema, o sea, antes de iniciar la predicación o la enseñanza, antes de iniciar la evangelización, debo darle gracias a Dios. Y dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Lo primero es lo primero. Y Pablo siempre va colocando a Dios de primeras. Para Pablo, Dios es la prioridad. Antes de siquiera comenzar a predicar, antes de siquiera comenzar a exponer el tema, que es el evangelio, y antes de siquiera orar, porque la oración se encuentra en los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo está dando gracias. Primeramente doy gracias, lo cual nos sirve a nosotros para todo. Es decir, imagínese usted un tiempo devocional, usted va a iniciar el tiempo devocional con su Señor, usted entra a su cuarto, cierra la puerta, y usted cómo inicia su tiempo devocional. El apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Lastimosamente, muchas veces nosotros iniciamos nuestro tiempo devocional es de una pidiendo, de una pasamos a pedir, a solicitar, a rogar, a suplicar, a clamar, y muchos otros que no han entendido lo que es el evangelio están groseramente exigiéndole a Dios, peleándole a Dios, reclamándole a Dios de manera soez. Eso nunca se debe hacer. El apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios. Y es lo que enseña el Antiguo Testamento. El Salmo capítulo 100, versículo 4, búsquelo conmigo por favor. Salmo capítulo 100, versículo 4. Búsquelo y me avisa cuando ya, por favor. Ya, muy bien. Ese salmo dice, léalo conmigo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Ahí lo tiene. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Está hablando de los atrios, o sea que estaba hablando del tabernáculo de reunión, está hablando del templo. Dice que una persona cuando entra por ese templo, va entrando por la puerta, va atravesando los atrios y tiene que ir llevando en su boca una acción de gracias. Es decir, tiene que ir llevando en su boca un agradecimiento. Tiene que ir llevando en su boca alabanza, dice. Tiene que ir llevando en su boca bendición, bendecir a Dios. ¿Qué es bendecir? Bendecir es hablar bien, o sea, hablando bien de Dios. ¿Cómo entramos por los atrios? 1, dándole gracias a Dios. 2, alabando su nombre. 3, bendiciendo su nombre. Espero estas tres cosas estén quedando claras. Las repito y después las pregunto. ¿Cómo entramos por sus atrios? Entramos nosotros, primero, dándole gracias a Dios. Segundo, alabando a Dios. Y tercero, bendiciendo a Dios. Esas tres cosas.
Por favor, colóqueme esas 3 cosas en el chat para cerciorarnos que todo le va quedando claro. Muchas gracias. Si alguien quiere activar el micrófono y decir las 3 cosas, también lo puede hacer, pero primero levante la mano, conservemos el orden. Muy bien, Marta Penagos, puedes activar el micrófono y nos regala las 3 cosas. Gracias. Buena tarde. Excelente, Marta. Esa es la respuesta correcta según el Salmo capítulo 100, versículo 4, texto que acabamos de leer. A ver, ¿qué dice? Si se puede, todo en un solo párrafo, todo en una sola respuesta, porque es que hay varias personas escribiendo. Entonces voy a leer los que están dando respuestas completas. Primero, dando gracias a Dios. Segundo, alabando a Dios. Tercero, bendiciendo a Dios. Muy bien, Liliana Franco. Excelente. Muy bien. Carolina dice, dar gracias, alabar y bendecir. Ese es el orden correcto. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Germán. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Diva. Excelente. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, señora Zoila. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Marta Poveda. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, señora María. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Mario. Dar gracias, alabar, bendecir. Muy bien, Estefanía. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Laura. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Natalia. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Marley. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Magnori. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Marta León. Dar gracias, alabar y bendecir. Muy bien, Ana Belén. Excelente. ¿Cuánto me alegra que estés aquí, Ana Belén? Muy bien. Me alegra a mí, nos alegra a todos, le alegra al Espíritu del Señor. Dar gracias, alabar y bendecir. Así el apóstol Pablo inicia su exposición de lo que es el Evangelio. Muy bien, Franci. Dar gracias, alabar y bendecir. Así inicia. Es decir, usted imagínese frente a un auditorio. ¿Se lo logra imaginar? Usted tiene que exponer el Evangelio. Lo primero que hace, ¿qué es? Romanos 1:1. Pues saluda, porque primero es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Vengo a hablarles acerca de el Señor Jesucristo. Vengo a hablarles acerca de el Evangelio. Vengo a exponerle la palabra de Dios. Y a continuación saluda y bendice a la audiencia, a todos los que están presentes. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que venga a sus vidas la gracia del Padre, la paz del Señor Jesucristo, el amor del Espíritu Santo, y esa es la manera correcta de iniciar la presentación, o al menos es como la introducción, o al menos es como la manera correcta de ir rompiendo el hielo frente a una audiencia. A continuación, ¿qué hace? Pues a continuación pasa a dar gracias, dése cuenta. Fue la introducción, rompió el hielo. Bueno, ¿qué les parece a ustedes si pasamos a dar gracias? ¿Qué le dirá a la gente si usted ya rompió el hielo? Hágale. A continuación tengamos un momento de acción de gracias. ¿Qué le dirá a la gente si usted ya rompió el hielo? ¿Y cómo rompió el hielo? Rompió el hielo porque se presentó usted, porque presentó el tema, porque saludó a su audiencia y porque los bendijo con los textos de la Sagrada Escritura. Entonces pasamos a darle gracias a Dios. Hágale. Entonces comienza la acción de gracias. Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza y con bendición al nombre de Dios. Ahora dice el texto en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, porque todo debe ser así. Todo lo que se dirige al Padre debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La acción de gracias se dirige al Padre, pero en el nombre, mediante o por medio del Señor Jesucristo. La oración al Padre, pero mediante, en el nombre o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y absolutamente todo lo que yo quiera dirigirle al Padre, lo debo hacer mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera no se puede hacer. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. El apóstol Pablo le está agradeciendo al Padre, en el nombre de Jesús, y la razón de su agradecimiento, o la causa de su agradecimiento, dice, son todos vosotros. Eso de todos vosotros son los romanos, ¿sí? Porque el texto ya dijo, a todos los que estáis en Roma, versículo 7, parte inicial,
o frase inicial. El apóstol Pablo le está dando gracias al Padre en el nombre de Jesús por los romanos a los cuales les está dirigiendo la carta. ¿Pero por qué? La frase final del versículo 8 dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. O sea, el apóstol Pablo se enteró que los romanos estaban haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo? Que llevó al apóstol Pablo a estallar en júbilo, a estallar en acción de gracias, a estallar en alabanza y a estallar en bendición. Responda, por favor. ¿De qué se enteró el apóstol Pablo que estaban haciendo los romanos que lo llevó a una acción de gracias? ¿Qué estaban haciendo los romanos? La frase dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué estaban haciendo los romanos? Listo, aparecen las respuestas. Marta León dice predicando el evangelio, llevando el evangelio. Natalia dice predicando el evangelio. La señora Zoila dice evangelizar. Liliana dice divulgando el evangelio. María Sánchez dice predicando el evangelio, evangelizando, divulgando el evangelio, evangelizando. Que estaba hablando del crecimiento de la iglesia. Bueno, hay que ser más exacto ahí, predicando y hablando el evangelio, predicando, llevando el evangelio. Muy bien. Aquí dice vuestra fe se divulga. ¿Cómo así vuestra fe? Pues su creencia. A usted le corresponde divulgar su creencia. Hasta donde usted sabe, hasta donde usted cree, le corresponde divulgarlo. No puede divulgar más allá de lo que sabe. No puede divulgar más allá de lo que cree. ¿Cómo hablo de lo que no conozco? ¿Cómo hablo de aquello en lo cual yo no creo? No puedo hablar, no puedo divulgar, no puedo testificar de eso. Pero en la medida en que yo voy sabiendo, en la medida en que yo voy conociendo, yo voy divulgando. Ese es el principio de Hechos de los Apóstoles. Lo que yo tengo, te doy. Tiene poquito conocimiento, transmita ese poquito, pero siga aprendiendo. Tiene un mediano conocimiento, transmita ese mediano conocimiento, pero siga aprendiendo. Tiene mucho conocimiento, bueno, transmita ese mucho conocimiento, pero siga aprendiendo. Yo tengo que divulgar lo que yo conozco. Y mi conciencia no puede estar tranquila hasta que yo no haya divulgado lo que yo conozco hasta la última criatura. Hasta que yo no le haya dicho a la última criatura que me encuentre por ahí lo que yo conozco, que es lo mismo que yo sé, que es en lo mismo que yo creo, mi conciencia no debería estar tranquila. Nosotros vivimos para servir, somos siervos de Cristo. ¿En qué servimos o cómo servimos? Divulgando la fe, divulgando lo que creemos, divulgando lo que conocemos. El conocimiento engendra responsabilidad. ¿Sí o no? El conocer engendra responsabilidad. Usted es responsable de ese conocimiento que tiene. ¿Sí o no? Responda, por favor. ¿Es responsable del conocimiento que tiene? Por supuesto que sí. ¿Es responsable de su fe? ¿Es responsable de su creencia? ¿Cómo respondo? Divulgando. ¿Cómo respondo? Hablando. ¿Cómo respondo? Testificando. El problema que hemos encontrado, del cual hemos discutido ya bastante en nuestras clases, en nuestros discipulados, y recuerde que aquí se predica el lunes a través de Skype, el martes a través de Skype, el miércoles presencial en las células, el jueves a través de Skype, el viernes romanos a través de Meet, el sábado también estamos haciendo labor evangelística, el domingo estamos en el auditorio a las 11 de la mañana, o sea, aquí predicación todos los días, dése cuenta, todos los días. Y nos hemos encontrado con lo siguiente: hay personas que están sentadas en la banca de una iglesia, que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar evangélicos, que dicen conocer el evangelio, pero cuando usted habla con ellos, ellos realmente no conocen el evangelio. Ellos tienen su cabeza llena de historias bíblicas, tienen datos bíblicos, pero la suma y sustancia de lo que es el evangelio ellos no lo tienen, no lo conocen. Por eso es que cuando ellos hablan, titubean, cuando ellos hablan, divagan, cuando ellos hablan, están confusos y confunden. No hay claridad en lo que ellos dicen. A ver, expóngame el evangelio. Y comienzan ellos a hablar de una cosa y a hablar de la otra. Como lo decíamos que día, el libro de mis historias bíblicas.
O sea, es el cristiano que está lleno de historias bíblicas, de cuentos bíblicos y de datos bíblicos, pero no tiene lo más importante que debe tener, que es la claridad del evangelio. El Señor nos mandó por todo el mundo no a echar historias bíblicas. El Señor nos mandó a ir por todo el mundo a predicar el evangelio. ¿Se acuerda de Marcos 16:15? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es el evangelio. Si usted tiene el evangelio, usted lo tiene todo. Si usted no tiene el evangelio, usted no tiene nada, aunque tenga la cabeza llena de historias bíblicas, aunque tenga la cabeza de versículos bíblicos, aunque tenga la cabeza de datos bíblicos. Usted y yo necesitamos el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvar al hombre se encuentra contenido en el evangelio, dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Si yo no tengo el evangelio, ¿qué salvación voy a poder yo tener? ¿Qué salvación voy a poder yo entender y qué salvación voy a poder yo transmitir? Ninguna, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y conste que acabé de hablar de tener, entender y transmitir. La gente allá afuera necesita el evangelio. La gente allá afuera tiene la necesidad del evangelio porque están muertos, porque son huesos secos, como dice el libro de Ezequiel. El único poder que los puede sacar de la muerte, el único poder que los puede resucitar y traerlos a la vida nuevamente es el poder del evangelio. Pero si yo no conozco el evangelio, yo voy a ir hablándole al uno, hablándole al otro, hablándole al uno, hablando al otro, ningún efecto positivo. ¿Por qué? Si yo estoy predicando, ¿está predicando el evangelio? Pues creo que es el evangelio. A ver, hagamos un test, hagamos un quiz. El resultado no es el evangelio. Y usted llega a la conclusión de que realmente no entiende lo que es el evangelio. Por eso, este curso de Romanos es el curso de los cursos. Porque Romanos es el evangelio. ¿Dónde está condensado el evangelio? En la carta de los Romanos. Entonces, si usted realmente se vuelve un especialista, un experto, un duro en la carta de los Romanos, usted es un experto, un especialista, un duro en el evangelio. Lo ha entendido para sí, para su propio beneficio, y lo ha entendido para el beneficio de los demás. Ok. La fe de los romanos se divulgaba por todo el mundo. Esa gente entendió que eran responsables del conocimiento que habían adquirido. Y entonces, como eran responsables, se pusieron a divulgar. Y cuando Pablo encuentra una iglesia, una comunidad cristiana que está divulgando todos activamente el evangelio, el hombre estalla en acción de gracias. Ahora, noten el versículo 8. ¿A quién Pablo le da gracias? ¿A los romanos por divulgar el evangelio? ¿O le está dando gracias a quién? Responda primero esa y después le hago otra pregunta. ¿A quién le está dando gracias? ¿Le está dando gracias a los romanos? Romanos, gracias por divulgar el evangelio. ¿O le está dando gracias? Muy bien la respuesta. Le está dando gracias a Dios. ¿Sí? Primeramente, doy gracias a mi Dios. Le está dando gracias a Dios de que los romanos están divulgando el evangelio. Ahora, pero note, eran los romanos los que estaban divulgando el evangelio. Entonces, ¿por qué no le da las gracias a los romanos que estaban divulgando el evangelio, sino que le da gracias es a Dios? La respuesta creo que es muy obvia. Los romanos no se dispondrían a abrir la boca para divulgar el evangelio, a menos que Dios produjera en ellos así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que lo dispone a uno para predicar el evangelio? ¿Quién es el que lo inclina a uno para divulgar la fe? ¿Quién es el que le da a uno el denuedo, la capacidad para expresar las verdades de Dios a los demás? ¿Quién es el que lo prepara? ¿Quién es el que lo capacita? ¿Quién es el que lo llena con su Santo Espíritu? ¿Quién es el que le da el conocimiento? ¿Quién es el que le da capacidad, facilidad, habilidad para comunicar las verdades de Dios? Dios mismo. Es el Espíritu de Dios. Muy bien, señora Zoila, totalmente Dios. Por eso no le da gracias a los romanos, por eso le da gracias a Dios, porque él está viendo la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, muy evidente en la vida de los romanos. Le repito, Pablo está viendo con esto de divulgar el evangelio, la obra del Espíritu Santo, muy evidente en la vida de los romanos. Entonces, ¿cómo saber que Dios está actuando efectivamente en mi vida? ¿Cómo saber que el Espíritu Santo está actuando poderosamente en mi vida? ¿Cuál sería una evidencia que demuestra realmente que yo he pasado de muerte a vida? ¿Cuál? Responda ahí. ¿Cuál sería esa prueba contundente que los demás pueden ver así, a simple vista,
de que yo soy un siervo de Jesucristo. ¿Cuál es esa prueba? ¿Cuál es esa evidencia? Porque yo no veo al Espíritu de Dios, pero sí veo lo que hace, sus efectos, como el viento. No veo el viento, pero sí veo los efectos del viento. No vemos al Espíritu Santo, pero sí lo vemos actuando en los romanos. No vemos al Espíritu Santo, pero sí lo vemos moviéndose en la gente. Porque pone a la gente a qué? Pone a la gente a hablar, pone a la gente a predicar, pone a la gente a evangelizar, sea claro, a evangelizar, a divulgar. Cualquier sinónimo de divulgar, regálemelo ahí, por favor. Pone a la gente a divulgar, pone a la gente a hablar, pone a la gente a comunicar, pone a la gente a testificar. ¿Qué testifican? Lo que conocen. O sea que también es obra del Espíritu Santo el que una persona esté dedicada al Evangelio. Como lo dijo Romanos 1.1, apartado para el Evangelio de Dios. También es obra del Espíritu Santo cuando una persona se dedica al estudio de la palabra de Dios. Pues no solamente es estudiar, hay muchos que estudian y no divulgan. Entonces también es obra del Espíritu Santo cuando el Espíritu de Dios lo pone a uno a estudiar, pero también cuando ese conocimiento se transforma en creencia y también cuando esa creencia se transforma en predicación. Y note estas tres cosas. Yo sé que el Espíritu de Dios está actuando poderosamente en mi vida, uno, porque ha producido en mi vida el querer estudiar, apartarme para el Evangelio. No le tengo miedo a conocer, no le tengo miedo a entender, no le tengo miedo a la lección, no le tengo miedo a la clase, no le tengo miedo a memorizar el versículo. Natalia, por favor, activas tu micrófono y nos regalas de memoria Romanos capítulo 1, versículos 1, 2, 3, 4 y 5 de memoria. Gracias. Gracias. Sí, sí. Excelente, Natalia. Maravilloso. Muy bien. ¿Hay obra del Espíritu Santo o no hay obra del Espíritu Santo? ¿Qué me dicen ustedes? No vemos al Espíritu de Dios, pero vemos cómo se mueve. No vemos al Espíritu de Dios, pero vemos cómo obra. No le tengo miedo a conocer, no le tengo miedo a saber, no le tengo miedo a aprender, no le tengo miedo a memorizar. No le tengo miedo a activar un micrófono y a presentar una tarea. ¿Cómo le va a tener miedo a eso? Es obra del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo me recordará. Si yo lo estoy haciendo en la carne es otra cosa. Pero si lo hago dependiendo del Espíritu, el Espíritu de Dios me saca en victoria. Y el Espíritu de Dios transforma ese conocimiento en creencia. Lo creo. Y el Espíritu de Dios transforma esa creencia ahora en testimonio, porque lo divulgo, porque lo predico. Y eso es prueba que demuestra que el individuo es siervo del Señor Jesucristo. Por eso se le da gracias a Dios y no se le da gracias al romano. Se le da gracias a Dios y no se le da gracias a Freddy. ¿Por qué? Al que honra, honra. Se está disponiendo el individuo, hombre o mujer, para predicarme el Evangelio. Honra, respeto, claro que sí. Pero las gracias, ¿a quién se le da? La gloria, ¿quién la debe recibir? ¿Quién es el que dispone al individuo? ¿Quién le da la capacidad? ¿Quién le da la habilidad? ¿Quién le da el conocimiento? ¿Quién le da la destreza? ¿Quién le da el denuedo? ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién le da el poder? ¿Quién le da el aguante para seguirlo haciendo durante tanto tiempo? Solamente Dios. Por eso a Él la gloria. Por eso, primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y la aplicación, yo soy responsable de divulgar lo que sé y lo que creo. Si no lo estoy divulgando, estoy metido en problemas. Segundo punto, versículos 9 y 10. El versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu,
en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, note la palabra clave en el versículo 9, y sigue hasta el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ok. En el versículo 8 se habló de acción de gracias, en el versículo 9 y parte del 10 se habla de la oración. El apóstol Pablo pone como testigo a Dios de que él oraba. Testigo me es Dios. ¿Quién de los que están aquí pueden poner a Dios como testigo de que todos los días ora? ¿Quién de los que están conectados aquí pueden poner a Dios como testigo de que todos los días ora? Es decir, puede decir, yo pongo a Dios como testigo de que todos los días oro. ¿Quién? Escríbalo ahí, por favor. Gracias. Escríbalo ahí. Ok, espero al menos unas 20 respuestas, ¿no es cierto? Recuerde que es condición para estar en este discipulado. Condición es no conectarse solamente, ¿sí? Y dejar que los demás respondan, sino yo participar activamente. Recuerde que esta clase no es muy larga. No es muy larga. Entonces participe, por favor. Ok, porque es exactamente lo mismo que el apóstol Pablo hace. Testigo me es Dios, o pongo a Dios como testigo. A continuación dice, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. El apóstol Pablo está hablando de un servicio, obvio, porque es que versículo 1, Pablo, siervo, ¿qué hace un siervo? Sirve. Entonces note que el versículo 1 dice, yo soy siervo. Versículo 9, sirvo. ¿Por qué el siervo? Sirve. Pero le servía a Dios de una manera muy especial, porque le servía a Dios en mi espíritu, dice, a quien sirvo en mi espíritu. Ahora, ¿qué sería lo contrario de servir a Dios en el espíritu? Eso usted lo sabe por antropología, ¿no es cierto? ¿Qué es antropología? Lo que estamos estudiando los jueves. ¿Qué es lo contrario de servir a Dios en el espíritu? Lo contrario de servir a Dios en el espíritu es servirle a Dios. Ahí lo tiene muy bien. Genial hablar con gente que tenga el conocimiento. ¿Cómo obtengo el conocimiento? Pues estudiando, invitados todos a estudiar. Lo contrario de servir a Dios en el espíritu es servir a Dios en la carne. Ahora, ¿qué es servir a Dios en el espíritu? Servir a Dios en el espíritu es servir dependiendo siempre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dirige, el Espíritu Santo es el que da las indicaciones, el Espíritu Santo es el que admite, el que prohíbe, el que guía, el que dice lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que decir. Eso es el servicio en el Espíritu. Y el servicio en la carne es lo mismo, pero en otra dirección. Porque el servicio a Dios en la carne es el que se hace en las propias fuerzas del hombre. Es el hombre el que decide lo que hace, el hombre el que decide lo que predica, el hombre el que decide los métodos, es el hombre el que decide el destino, es el hombre el que decide el camino, es el hombre el que toma las decisiones o deja de tomar las decisiones porque todo lo está haciendo desde su propia carne. Es el hombre que dice, yo siento en mi corazón. El corazón pertenece al alma, por lo tanto pertenece a la carne. Si he escuchado a estos personajes que dicen es que Dios pone en mi corazón que yo te diga, Dios pone en mi corazón, si el corazón pertenece al alma y el alma pertenece a la carne, este está diciendo que Dios le habló a su carne y le dijo que le mandaba ese mensaje a usted. Eso no es cierto. No es cierto. Porque Dios, como lo hemos examinado los jueves a la luz de la Biblia, Dios habla de otra manera. Dios habla al espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice la Sagrada Escritura. Claro, desde ahí la voz ahora se traslada a la mente, al corazón y al cuerpo, pero principalmente, fundamentalmente, el Espíritu de Dios habla a mi espíritu. Yo tengo que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo hablándole a mi propio espíritu. Y si yo me dejo guiar por la voz del Espíritu Santo que habla a mi propio espíritu y le hago caso, eso es un servicio en el espíritu. Entonces aquí es clarito, el servicio en el Espíritu es el guiado por el Espíritu Santo, mientras que el servicio en la carne es el que yo me invento, es el que yo hago a mi manera, es el que yo hago en mis fuerzas. ¿Cuál es la diferencia? Pues el resultado, porque la Biblia dice que todo lo que se hace en la carne es para muerte, porque produce muerte, pero todo lo que se hace en el Espíritu es para vida, porque produce vida y produce paz y produce el fruto de Dios en nuestra vida. Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Ahora aquí
de una se nos define y se nos aclara en qué consiste o cuál es el resultado de servirle a Dios en el Espíritu. Porque ahí dice, en el Evangelio de su Hijo. Ninguno puede decir que le está sirviendo a Dios en el Espíritu si no está involucrado con el Evangelio de su Hijo. En otras palabras, ninguno puede decir que está involucrado o que está sirviendo a Dios en el Espíritu si no está involucrado en la predicación o la comunicación del Evangelio. ¿Qué es servirle a Dios? Predicar. Eso se puede hacer de mil formas, porque la Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Sí, se puede hacer de diferentes maneras. No se tiene que hacer, no tiene por qué hacerse de una sola manera. Pero si yo digo que le estoy sirviendo a Dios y no estoy de alguna manera comunicando el Evangelio, realmente yo no le estoy sirviendo a Dios. No le estoy sirviendo a Dios en el Espíritu. Póngase a pensar por qué. El trabajo del Espíritu Santo no solamente es salvarme y transformarme, también el trabajo del Espíritu Santo es convertirme en un testigo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Note cómo la presencia del Espíritu Santo está relacionada con el convertirse en testigo. Eso es Hechos 1:8. Si yo digo que el Espíritu de Dios está obrando poderosamente en mi vida, pero yo no soy un testigo que da testimonio, que hablo, que confieso, que comunico, que enseño, que divulgo el Evangelio, pues eso es una mentira. Ahora, ¿todo el mundo lo tiene que hacer como lo hace el de allá o como lo hace el de acá? No. ¿Todo el mundo lo tiene que hacer como lo hago yo? No. Porque eso depende ya del don, el talento, la capacidad y la habilidad que da el Espíritu Santo. Pero de todos modos, la multiforme gracia de Dios me va a llevar a que de múltiples maneras yo tenga que comunicar el mensaje del Evangelio. Y eso es servirle a Dios. Entonces, versículo 1, soy siervo. Versículo 9, yo sirvo. Sirvo en el Espíritu. Y servir en el Espíritu quiere decir predicar el Evangelio. Hasta el momento, ¿cómo vamos? Regáleme alguna conclusión, alguna reacción, alguna reflexión, alguna consideración suya. Por favor, ahí en el chat lo puede hacer. Muchas gracias, yo espero. Gracias por escribir, gracias por participar. Bueno, aquí dice que la llamada va a finalizar. Cambiaron las reglas de Meet, ¿no es cierto? Ahora solamente permite llamadas de 1 hora y la corta. Entonces apenas se corte, vamos a mirar si con el mismo link, espero que sí, nos podamos volver a unir. Entonces no se vaya a asustar cuando se termine la clase. Ya son nuevas reglas de Meet que rigen a partir del mes de junio. Zoom solamente permite llamadas de 45 minutos. Meet, hasta una fecha, llamadas de 1 hora. Apenas se nos corte, entonces nos volvemos a unir con el mismo link. Espero el mismo link nos funcione y no nos atropelle la tecnología. Yo sigo leyendo entonces. Recuerde que es requisito indispensable el participar. Entonces yo leo. A ver, ¿qué dice acá? Dice muy claro, maravilloso, que definitivamente me toca aprender y predicar el Evangelio. Muy bien, pastor, cada vez se pone más interesante este Evangelio. Ok. Si no predico el Evangelio no puedo llamarme siervo. Exacto. Soy siervo. ¿Predica el Evangelio? No. O sea, es un siervo que no sirve. Sí, o sea, no es siervo. Servir predicando el Evangelio con la guía del Espíritu Santo. Ok. Está muy claro, el ser siervo es evangelizar. Pues así. ¿Cómo demuestro yo que soy siervo? Pues evangelizando, voy por el perdido.
Ok, está claro que debemos predicar el evangelio, así iniciemos poco a poco. Sí, poco a poco, pero ojo que esto es excusa para muchos. Usted encuentra muchos cristianos que llevan 5, 10, 15, 20, 25, 30, todavía dicen es que toca de poco a poco. Eso es un sinvergüenza. Eso es un sinvergüenza. O sea, lleva 2 décadas, 3 décadas allá en la banca de una iglesia o profesando el cristianismo y todavía dice que poco a poco. Dice bastante claro. Ok. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar, note la clase de oraciones que hacía el apóstol Pablo, oraciones perseverantes, porque sin cesar, oraciones persistentes, porque sin cesar. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Y esa qué clase de oración es? Esa oración en la cual yo oro por los demás. ¿Cómo se llama esa clase de oración? Nosotros la conocemos por un nombre, ¿cierto? Así la conocemos. Y sigamos manteniendo el término. Esa clase de oración en donde yo oro por el otro, ¿cómo se llama eso? Esa clase de oración en donde yo le menciono a Dios el nombre y el apellido de otro, la causa del otro, el problema del otro. ¿Cómo se llama esa clase de oración? Responda ahí, por favor, en el chat. Participe. Gracias. Eso se llama, muy bien, eso se llama intercesión. Intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder es ir a hablarle a Dios de otras personas, haciendo mención de vosotros siempre en mis oraciones, mencionando a las personas. O sea, hay que decirle al Señor, te pido por Carlos, te pido por Pedro, te pido por Felipe, te pido por María, te pido por Victoria, te pido por Luisa, te pido por Laura. Si le puede poner el apellido y a continuación usted eh, describa qué es lo que está pidiendo, o sea, desglose la situación de la persona por la cual usted está orando. Esa es la clase de oración que se llama intercesión, es específica. Siempre en mis oraciones, el versículo de Dios dice rogando. ¿Qué clase de oración? Una oración que se convierte en un ruego. La mejor manera de espantar el sueño en la oración es ya no ore más, ahora ruegue. Porque la oración es en estilo conversación, pausada, calmada. Pero si de repente llegó el aburrimiento, llegó el cansancio, llegó el sueño, llegó la somnolencia, es necesario sacudir la carne, convirtiendo a la oración en un ruego, que es algo más fuerte, algo más firme, algo más poderoso, algo que ni siquiera se hace de rodillas, algo que se hace de pie, algo que se hace espaciando de un lado para el otro, empuñando la mano, levantando un poquito la voz y verá que no hay sueño que nos pueda vencer. El ruego es una oración fuerte, es un clamor lleno de fuerza, es una súplica delante del trono de Dios. Pablo no solamente oraba, palabra que aparece en el versículo 9. Pablo también rogaba, sus oraciones se convertían en ruegos. Entonces él oraba de manera intercesora, haciendo mención por los demás. Él oraba persistentemente porque dice claramente sin cesar. Y él oraba fuerte porque dice que sus oraciones se le convertían en un ruego. Esas 4 cosas con respecto a la oración. Rogando. Ahora, ¿cuál era el tema de su oración? Esto que está escrito en el versículo 10 a continuación, lo unimos a los versículos 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 10? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Cuál era el tema de sus oraciones? ¿Qué quería? ¿De qué le hablaba a Dios? ¿Qué le pedía a Dios en sus oraciones? ¿Qué le pedía a Dios en sus ruegos? Ya están respondiendo. Quería visitar a los romanos. Quería ir a Roma. Lo está entendiendo muy bien, le felicito. Quería ir a Roma. Eso es lo que dice el versículo 10. Y mire, yo oro insistentemente, persistentemente, hago mención de todos, clamo, suplico que Dios me lo permita, ¿sí? Si es la voluntad de Dios, yo quiero ir a ustedes, quiero ir a visitarlos. Y aquí es donde comienza el tema
deseo de servir. Pablo da gracias a la distancia. Pablo ora a la distancia. Pero todo no se puede hacer a la distancia. En los primeros 7 versículos, Pablo hizo la presentación de su tema. Se presentó él, presentó el mensaje y saludó a la distancia. Dio gracias, versículo 8, a la distancia. Ora, versículo 9 y parte del 10, a la distancia. Pero entiende que la vida cristiana no toda se puede vivir o desarrollar a la distancia. Es decir, lo virtual es una maravilla, lo virtual es una bendición, porque usted está allá en su casa, lejos de mí, y aún así estamos conectados y estamos transmitiendo el Evangelio, yo lo estoy predicando y usted lo está recibiendo, y estamos siendo edificados, pero no todo se puede hacer así. La Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios le encanta el concepto de congregación. Y cuando hablamos de virtual, pues no podemos estar hablando necesariamente de una congregación. El concepto de congregación obligatoriamente indica que usted y yo tenemos que estar juntos, personalmente, presencialmente. Lo virtual, una bendición. Lo presencial, doblemente bendición, porque es cuando desciende el óleo. ¿Se acuerda del Salmo 133? Entonces Pablo quiere ir a Roma. Ya que ahí se va a cortar, ojo. Pablo quiere ir a Roma. El versículo 11 dice, porque deseo veros. Quita el españolete, yo quiero verlos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. O sea, yo quiero verlos para comunicarles algún don espiritual. Algún don. Aparece la palabra don. Y esa palabra don, usted la tiene que relacionar con el servicio en el espíritu que él describe en el versículo 9. El servicio en el espíritu se hace en el poder del espíritu. Y cuando uno está obrando en el poder del espíritu, se manifiestan los dones del espíritu. Ya el apóstol Pablo dijo, mi servicio a Dios es en el espíritu, o sea, con el poder del espíritu. Yo quiero ir donde están ustedes, versículo 10, para, versículo 11, comunicarles o ministrarles o ayudarles o beneficiarles con la administración de algún don espiritual. Los dones del espíritu. ¿Cuántos son los dones del espíritu? Pues en la Biblia usted encuentra varias listas de dones. En la Biblia usted encuentra una lista, 2 listas, 3 listas, 4 listas, 5 listas y quizás hasta 6 listas. Y encuentra entre unos 20 y 30 dones en esas listas. ¿No? Entre 20 y 30. Algún día hicimos un estudio de más o menos 24. Muy bien, Marta León. 24, sí. Ahora, esos 24, ¿cuántos yo conozco por nombre? Me acaba de salir un letrero que dice, la llamada finalizará pronto. Y creo que me está marcando ya 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vamos a continuar. Termine de ubicarse, por favor. No nos sirvió el mismo link, eso es un grave problema, pero bueno, continuemos por hoy así. Ok, muy bien, continuemos entonces. Estamos nosotros en el versículo 11. Estamos hablando del servicio en el Espíritu. Estamos diciendo que el servicio en el Espíritu es un servicio en el poder del Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. Cuando uno sirve en el poder del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo se manifiestan, ¿cierto? Al manifestarse los dones del Espíritu Santo, la gente recibe lo que dice el versículo 11, confirmación. La palabra confirmación viene de la palabra firmeza. No, la gente comienza a afirmarse. ¿A afirmarse en qué? En lo que se les predicó inicialmente. ¿Qué se les predicó inicialmente? El Evangelio. ¿En qué consiste la evangelización? En la comunicación del Evangelio. Se comunica el Evangelio. Al comunicar el Evangelio, la persona queda evangelizada y al quedar evangelizada, a continuación lo que hay que hacer, lo que toca hacer es confirmar a esa persona. ¿Cómo se confirma? Con la administración de los dones del Espíritu Santo.
Dese cuenta la necesidad de los dones del Espíritu Santo y dese cuenta que creer que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes, que los dones del Espíritu Santo ya no operan o que los dones del Espíritu Santo ya no se manifiestan, pues es una completa irracionalidad. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo se confirma el cristiano? Si no es a través de los dones, no hay otra forma de confirmar la vida espiritual de los creyentes. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces el apóstol Pablo logra evangelizarlos a distancia, a través de una carta, pero la confirmación ya la tiene que hacer personalmente, porque es la administración directa de un don. Que hay entre 20 y 30 dones en al menos 6 listas en el Nuevo Testamento. ¿En algún momento vamos a hablar de dones? Claro que sí, más adelante. Por ahora solo la mención. El versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Note el mutuamente. O sea, el apóstol Pablo quiere ir allá, pero no quiere ir allá como el capataz de la congregación, sino que el apóstol Pablo quiere ir a Roma porque él tiene unos dones que puede ministrar sobre los romanos para que los romanos sean edificados, pero entiende que los romanos también tienen dones dados por el Espíritu Santo que los pueden ministrar esos dones sobre la vida de Pablo y Pablo también resulta edificado, porque en eso consiste el ser cristiano y en eso consiste la vida de iglesia, en que lo que yo tengo, yo lo ministro en su vida y usted sale beneficiado, pero ahora lo que usted tiene, usted debe ministrarlo en mi vida para que yo también salga beneficiado. Por eso la Sagrada Escritura dice, mire, cuando nos reunimos como iglesia, el uno trae salmo, el otro trae doctrina, el otro trae ciencia, el otro trae sabiduría, el otro tiene dones de sanidades, el otro tiene los dones de hacer milagros, el uno tiene discernimiento de espíritus. ¿Qué hay que hacer con esos dones? Pues los dones son para usarlos en beneficio de toda la comunidad cristiana. Eso es la iglesia desde el punto de vista de la Biblia. Una comunidad en la cual no era un solo individuo el que ministraba los dones, sino todos los individuos, por ser miembros del cuerpo de Cristo, tienen algo que les sirve a los demás. Así se considere el más pequeñito de los miembros del cuerpo de Cristo, revise su cuerpo y se va a dar cuenta, el más pequeñito de los miembros del cuerpo de Cristo, de igual manera, tiene algo que los demás necesitan y por lo cual son beneficiados. Eso en este versículo, esto es para ser mutuamente confortados. Después de que dice, yo quiero ir allá para yo comunicarles a ustedes algún don espiritual, en el versículo 12 dice, esto es para ser mutuamente confortados. O sea, yo voy a ministrar su vida, pero ustedes van a ministrar la mía también. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Cuando habla de la fe se está refiriendo al conocimiento. Un conocimiento que les era común a los romanos, pero también un conocimiento que le era común al apóstol Pablo. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento del Evangelio. El Evangelio es mencionado en el versículo 1, el Evangelio es mencionado en el versículo 9. El tema de la carta a los romanos es el Evangelio. Usted lo nota rápidamente por la cantidad de menciones del Evangelio que comienzan a aparecer. El versículo 13 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Quiere decir que no era la primera vez que al apóstol Pablo le nacían las ganas de ir a Roma. Ya antes, desde antes quería ir a Roma. Pero dice dentro del paréntesis, hasta ahora yo he sido estorbado. ¿Estorbado? ¿Estorbo? ¿Quién es el que estorba la labor evangelística? ¿Quién es el que estorba la labor de discipulado? ¿Quién es el que estorba la labor de consolidación? ¿Quién es el que estorba la administración del poder del Espíritu Santo? ¿Quién es el que estorba la oración? ¿Quién es el que estorba la acción de gracias? ¿Quién es el que estorba, pone tropiezo, obstáculo al caminar del cristiano? ¿Quién es el que estorba el proyecto divino? ¿Quién es el estorbo? No es Dios. Dice, hasta ahora he sido estorbado. Y ahí no lo menciona porque está en la introducción, pero más adelante sí lo va a mencionar, lo va a decir claramente, que el que estorba es el mismo diablo. El que estorba es el mismo Satanás. Yo he querido más de una vez ir a ustedes,
pero he sido estorbado. O sea, tantas cosas quiero hacer para Dios en beneficio de la obra de Dios, pero hay un estorbo aquí. Por eso es que el apóstol Pablo dice que se la pasaba orando sin cesar, de manera perseverante, de manera persistente, porque esa arma de la oración es un arma que definitivamente acaba con las tinieblas y hace retroceder el ejército de Satanás. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Es decir, yo quiero ir allá para tener un fruto. Yo quiero ir allá para ministrar en el poder del Espíritu. Yo quiero ir allá para ministrar los dones del Espíritu. Yo quiero ir allá para predicar el Evangelio. Yo quiero ir allá para consolidar el tema, para disipularlos, para tener algún fruto, como entre los demás gentiles yo he tenido ese fruto. Que el apóstol Pablo le había predicado a los colosenses, a los efesios, a los filipenses, a los gálatas, pero a Roma no había ido todavía. ¿Por qué no había ido? Si quería, porque el diablo lo había estorbado. Qué rico ir a Roma, predicar el Evangelio y también tener un fruto allá, un fruto como el que he tenido en las demás ciudades, tanto de Asia como de Europa. Versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué quiere ir Pablo? Porque es un deudor. ¿Por qué quiere ir Pablo? Porque está endeudado. ¿Qué debe la predicación del Evangelio? ¿A quién se lo debe? A todo el mundo. ¿Por qué se lo debe? Porque se acuerda, reconoce lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Y al acordarse, al reconocer lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario, al acordarse, al reconocer lo que él fue en tiempo pasado, un perseguidor de la iglesia, un asesino de cristianos, el apóstol Pablo se siente lógicamente en deuda con Jesucristo porque le salvó la vida y en deuda con el resto del mundo que está en ignorancia y que está en tinieblas. De la misma manera, usted y yo somos deudores. Usted y yo le debemos a Jesucristo el que nos haya salvado la vida, ¿o no? Usted y yo le debemos a Cristo su cuerpo molido en la cruz del Calvario, ¿o no? Usted y yo le debemos a Cristo hasta la última gota de su sangre derramada, ¿o no? Usted y yo le debemos a Cristo el que nos haya salvado, sanado, prosperado, restaurado. Precisamente por eso el apóstol Pablo en el versículo 8 está agradeciendo, gracias. Y en el versículo 14 dice, soy deudor, estoy endeudado. Muchas veces nosotros somos bien escrupulosos en el área económica y decimos, no me gustan las deudas. A mí no me gustan las deudas. Tengo deudas, pero no me gustan las deudas. Y uno procura de verdad y uno cae como en una especie de estrés por no poder en el momento pagar lo que uno debe. Uno quisiera pagarlo absolutamente todo. El escrúpulo está en el área laboral, financiera, económica. Lastimosamente, el mismo escrúpulo no se encuentra en el área espiritual. Porque si yo le metiera el mismo escrúpulo que le pongo al área económica, ahora al área espiritual, yo no me quedaría quieto nunca. Siempre estaría en función de pagar la deuda del Evangelio, lo que yo le debo a todo el mundo. Si hay una persona que no conozca el Evangelio, eso es mi responsabilidad. Si hay una persona que no entiende bien el Evangelio, eso es mi responsabilidad. Si hay una persona que no tiene claridad en cuanto a las verdades de Dios, eso es mi responsabilidad. ¿Quién es el directo responsable? ¿El pastor de la iglesia? No. ¿La predicadora aquella? No. Yo, el siervo de Jesucristo, el que tiene el apostolado sobre sus hombros, versículo 5, es el mismo responsable de divulgar el conocimiento, versículo 8. Por lo tanto, es el deudor, versículo 14. Note cómo todos estos conceptos hacen parte de un mismo engranaje. No se puede de otra manera. Yo soy deudor, estoy endeudado con Jesucristo y con el mundo. ¿Cómo al menos hago el intento de pagar? Predicando. Si yo no hago al menos el intento de predicar, es como el impío que pide prestado y no paga. O sea, eso es una actitud de impío, es una actitud impía.
el tener el Evangelio, el conocer el Evangelio, pero no predicárselo a los demás. Soy deudor. Quiere decir, estoy endeudado desde el punto de vista espiritual. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, ya que tenemos una deuda, pues el apóstol Pablo dice, yo no sé ustedes, pero en cuanto a mí, no sé si ustedes van a pagar la deuda, pero en cuanto a mí, eso es lo que está diciendo, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Si se trata de pagar la deuda, mire, he pasado por Éfeso, por Galacia, por Colosas, por Filipos, por Corinto. A Roma no he ido, me siento deudor. Soy deudor. Les debo, ¿qué? La predicación del Evangelio. Les debo la administración de los dones del Espíritu Santo. Por eso yo quiero ir. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. A través de la carta conocerían el Evangelio, pero es mejor en vivo y en directo. Uno por medio de una carta, por medio de un escrito, conoce grandes verdades, pero cuando alguien toma la carta y a uno se la explica, uno conoce más. ¿Es o no es? O sea, usted ya en su casa se pone a leer la carta a los romanos, usted entiende grandes cosas. Pero cuando alguien toma la carta y va con usted capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, uno entiende más. ¿Entiende más o no entiende más? Creo que sí. Tarea: memorizar versículo 8 y 9. Lo pongo ahí en el chat. Memorizar los versículos 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso dicen los versículos 8 y 9, y esa es la tarea. Santísimo Dios, te damos infinitas gracias por esta clase. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Señor Dios, que este mensaje quede completamente claro, grabado en lo profundo de nuestras mentes. Y te rogamos, bendito Señor, Rey de la Gloria, que este mensaje no solamente lo recibamos, lo entendamos, sino que también lo creamos y salgamos a divulgarlo, entendiendo que si yo no estoy predicando el Evangelio, yo no estoy sirviendo. Y me hago llamar siervo tuyo sin servirte, Señor. Dame sensatez. Si soy siervo y debo ser siervo, tengo que servir. Y el servicio tiene que ver con de alguna manera divulgar lo que hasta el momento he conocido, que es lo mismo que yo he creído. Que tengamos la misma prontitud que tuvo el apóstol Pablo, que dice, en cuanto a mí estoy pronto a anunciaros el Evangelio. Que así seamos nosotros diligentes para ir a anunciar, para ir a predicar, para ir a comunicar las grandes verdades de tu palabra. Te lo pedimos todos, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Dios les multiplique. Mañana estamos todo el día en la obra en Ciudad Bolívar. Recuerde que estamos haciendo obra social, recuerde que estamos evangelizando y recuerde que estamos consolidando una iglesia en Ciudad Bolívar. Ayúdame a ayudar. Es el lema de todo este proyecto de consolidación de iglesia. Nos vemos el domingo, nos vemos mañana con quienes van a ir mañana. No se lo pierda. Más importante que cualquier otra cosa en la vida, ¿qué es? El servicio a Dios. Yo vivo ¿para qué? No para servirme a mí mismo, sino para servirle a Jesucristo. Y el domingo, 11 de la mañana. No se lo puede perder, porque grandes cosas vamos a ir organizando y bueno, esto está a punto de sufrir un cambio en su funcionamiento. Y creo que es un cambio que nos va a favorecer a todos. Por eso no se pierda la reunión del domingo. Feliz cena, feliz resto de noche, feliz sueño. Hasta mañana. Chao.